Hola a todos OmniMakers. En esta ocasión quiero hablar sobre cómo impermeabilizar un reloj. En alguna ocasión hemos sufrido porque el agua entra a alguno de nuestros relojes supuestamente impermeables, a veces no toma más que lavarse las manos con el reloj puesto para que el agua ingrese al reloj por entre los pequeños espacios entre los botones y la carcasa del reloj y cause descomposturas, pudiendo llegar a dañar la pantalla digital del reloj, dañar la batería al causar un cortocircuito o alguna de las funciones del reloj, por lo que podría llegar a afectar el correcto despliegue de la información y aún llegar a quedar completamente inservible. Lo que les propongo en este video es llegar a mejorar la protección, de una forma que he probado de forma personal y que puedo decir que me ha servido a la perfección. La idea de este truco es llenar los orificios y las partes donde el agua pueda llegar a ingresar al interior del reloj con petrolato, también conocido como vaselina, el cual es una sustancia de consistencia grasosa, semisólida, obtenida del petróleo. Esta sustancia nos ayudará, ya que, al tener propiedades hidrófobas, no permitirá la entrada del agua al interior de nuestro reloj. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la tapa de fondo del reloj, para que todo el proceso nos resulte más sencillo. Quitamos los pernos que mantienen en su lugar a las correas. Retiramos los tornillos de la tapa para tener acceso al interior del reloj. Retiramos la junta para proceder a empaparla en vaselina. Así será más efectivo el sello que impide que el agua entre al interior del reloj por la tapa. Procedemos a impregnar esta zona con vaselina. Ahora se instala nuevamente la tapa y los tornillos en su lugar. Lo que prosigue es insertar la vaselina por los espacios que quedan entre los botones y la carcasa, ayudados por una jeringa, pero no una jeringa común, ya que la aguja es muy gruesa y no será posible introducirla entre los espacios sin dañar demasiado las partes del reloj. Lo que funciona mejor es utilizar una jeringa de insulina, pero la vaselina no se puede introducir por la aguja jalando el émbolo ya que es demasiado viscosa para poder ser introducida de esta manera, sino que se tiene que retirar el émbolo del cilindro para poder introducir la vaselina por el tubo de forma manual. Una vez que la jeringa está llena con la vaselina, procedemos a posicionar el émbolo en el cilindro para que nos ayude a inyectar la vaselina, aunque no es una operación tan fácil como parece, ya que se tiene que aplicar bastante fuerza para que la vaselina salga por la aguja y el émbolo no es tan rígido para facilitar la aplicación de la fuerza, por lo que se tiene que tener cuidado para no romperlo. En caso de no poder inyectar la vaselina en los orificios del reloj con la jeringa, podemos ayudarnos en esta operación usando los dedos para introducirla. Ahora, procederé a probar que la operación nos deja con un reloj impermeabilizado. Introduciré el reloj al agua durante 40 minutos. Posteriormente podremos comprobar la eficacia del tratamiento. Gracias por vernos. Te recordamos suscribirte y darnos un like si es que este video fue de utilidad para ti.